En el 95, en el 95 publica La autobiografía del hijo y La mirada del otro. Sí. Bueno, entre el No estabas en el cielo y escrito por Luzbel pasan 2 años, y en el 2001 hay un libro que se llama, un título precioso, Presencia de la ceniza, ¿no? Luego escribe La isla sin mar en el 2002, y en el 2005, parece mentira, Un mirón en el cambio de milenio, ¿no? Y después, finalmente, en el año 2009, publica De una vida a otra. Bueno, como sabéis, pues llega el momento de la explosión con su premio Planeta, que fue el premio Planeta tiene la virtud, pues no sé si premia siempre una novela mala o algunas veces novelas buenas, pero lo cierto es que el autor lo pone en circulación y sirve para que los lectores conozcan la obra que el autor ha publicado y escrito antes de la novela del Planeta. O sea, primero leer la novela del Planeta, pero también sirve para leer las otras novelas, ¿no? Bueno, en su obra dice la crítica que hay erotismo, hay compromiso, hay una interiorización, pero bueno, eso forma parte de toda la obra de todos los autores. Hay un lenguaje, desde luego, excelente, ¿no? Y los temas del vivir contemporáneo, la incomunicación, la reciente historia de España en sus múltiples aspectos, por supuesto, el amor y la muerte, porque eso es la literatura, ¿no? Digo con esto que en la literatura de Fernando Delgado está contenida la literatura. Así que, bueno, vamos a oírlo para que, por ejemplo, nos puede contar por qué se produce ese lapso tan grande entre Tachero, del año 73, y su libro El proceso de adivinaciones, de 1981. Podemos empezar por ahí, si te parece. Vale. Buenas tardes, gracias por tus cálidas palabras. Gracias a ustedes por estar aquí. Me dijeron que en estas presencias hay días de 15 personas y días de 100. Creo que me ha tocado el de 15. Entonces, bueno, pues es de agradecer mucho la presencia de ustedes aquí. Antes de entrar, si te parece, en esto de los tiempos de la literatura y de los tiempos de la novela, tú esta mañana me parece que hablabas en la comida de, bueno, no hay que publicar un libro al año. No solo no hay que publicar un libro al año, sino que yo creo que cuando los libros tienen su distancia y su tiempo, iba a decir, se hace más respetable la obra del escritor. No siempre, puede haber naturalmente escritores que estén especialmente dotados para publicar una obra al año, incluso dos. Había un poeta en tiempos del franquismo, muy prolífico en Bilbao, que se llamaba Marrodán, y José Hierro, el poeta, hacía una letrilla graciosa que decía: caramba, dijo el cartero, 2 libros de Marrodán y estamos a 1 de enero. Bueno, pues a veces ocurre eso, que hay gente prolífica. Le contaba a Ripoll, me parece, una anécdota del poeta Gabriel Celaya, que llegó un día, llegaba tarde, su mujer era muy vivaracha y habladora, y llegaban tarde a la presentación de un libro, y entonces llegaba disculpándose: perdonad, pero es que Gabriel acaba de terminar un libro esta tarde. Y Antonio Gala, que tenía muy mala leche, le dijo: Amparichu, ¿y cuándo lo empezó? Esta mañana. Bueno, pues como ven, los tiempos, a veces hay escritores muy prolíficos que no necesitan el tiempo. Yo en este caso sí, porque además lo he tenido que compaginar con un trabajo muy activo en el periodismo. Compaginar la literatura con el periodismo, 2 oficios que tienen algunas cosas en común y bastantes diferencias, pues es una cosa difícil, a pesar de las semejanzas, quizá por aquello que decía Hemingway, que el periodismo te puede llevar a cualquier parte siempre que lo dejes a tiempo. Yo no sé por qué lo decía exactamente Hemingway, si lo decía porque realmente el periodismo
ocupa mucho la cabeza y ocupa mucho, lo ocupa mucho a uno en su disponibilidad y por lo tanto resta disposición para la literatura, para la que no solo se necesita tiempo, sino buena disposición, apertura, espacio, ¿no? Os lo decía Hemingway porque él, que utilizaba procedimientos periodísticos en sus novelas, avisaba del riesgo de usarlos desmesuradamente. Es decir, el periodismo en literatura puede llevarte a cualquier parte siempre que lo dejes a tiempo. Yo, de todas maneras, creo que soy muy uno en el periodismo y muy otro en la literatura, aunque naturalmente mis artículos participen de un lenguaje que no sea más o menos común. Y por otro lado, no soy un periodista devenido en escritor, sino un niño que escribía libros en su casa, libritos, manuscritos, cuando era pequeño, y que terminó siendo periodista a base de ir al periódico para que le publicaran aquellos artículos estrictamente literarios. El periodismo me parece un oficio muy honroso, del que estoy muy orgulloso y que me ha dado de comer, y no solo me ha dado de comer, sino que me ha hecho posible la vida muchas veces, y por lo tanto sería ingrato con el periodismo si no lo reconociera. Pero no es mi vocación primera, ni ha sido el oficio que tengo más estima. Mi verdadera vocación ha sido literaria y casualmente recalé por ella en el periodismo. Ahora hay muchos novelistas que vienen del periodismo, pero ha habido tradicionalmente muchos novelistas que han ejercido el periodismo y que no eran más periodistas que novelistas. Véase, por ejemplo, el caso de Miguel Delibes, que llegó a ser director, o el caso del gran novelista gallego, que siempre me olvido a la hora de citarlo, no sé para qué me atrevo a citarlo, si siempre me olvido, este gran novelista, el autor de Crónica de un Sor Chantre, Álvaro Cunqueiro. Es el caso de Álvaro Cunqueiro, que dirigió El Faro de Vigo, que trabajó siempre en periodismo. Hay muchos casos, pero se daban antes más los casos de la gente de la literatura que recalaba en el periodismo, que por el contrario lo que sucede ahora de periodistas que terminan en la literatura. Yo creo que aludías en tu introducción, en tus cariñosas palabras de presentación, a los géneros, a la familiaridad, si uno puede ser más novelista puro o novelista impuro. Hombre, yo creo que los géneros existen por algo. Que hay una normativa admitida, no a rajatabla, no establece, pero que define los géneros. Lo que pasa es que hay géneros que casi no son géneros. A lo mejor resulta que la novela no es un género, porque es el género de géneros. La novela, ya lo vemos en El Quijote, tiene de todo. Tiene teatro, tiene poesía, tiene de todo. Hay de todo en la novela. La novela es un género impuro, para el que no hay normas. A mí me hace gracia cuando de repente, ahí a propósito de una novela memorialística o muy autobiográfica el otro día, sí, no, esto no es una novela, esto es un libro de memorias. Pues mire, depende a la voluntad que se ponga, porque realmente, ¿por qué no? Unas memorias no pueden ser realmente unas novelas. Pues sencillamente porque tú confiesas que aquello es real y que es tu historia contada. Pero si no... A su libro de memoria le llama novela de la memoria. Pues claro, porque efectivamente, porque además tú sabes que porque yo creo que se permite licencias. En el caso de Pepe Caballero se permite las licencias que te da la novela y que las memorias en un sentido estricto no te daría. Quiero decir, que inventa en algún momento. Entonces lo llama novela de la memoria y se cura en salud. Bueno, se cura en salud muy bien, porque es un ejemplo de memorias y de libro de narración estupendo, ¿no? Pero quiero decir que hay, eso sí, una corriente intergénero.
Perdona, porque quería decir que el género más puro a mí me parece la poesía. Y también me parece que es el género que exige una mayor excelencia. Yo, como tengo tanto respeto por la poesía, por eso si pasa mucho tiempo entre una novela y otra, no te digo el tiempo que pasa entre un libro de poemas y otro, porque tengo tal respeto por la poesía que me parece que nunca la alcanzo. Y que ahora, por ejemplo, estoy muy contento con este libro de poemas en prosa que he hecho, pero relativamente contento, quiero decir, contento dentro de una cierta modestia, entendiendo que la poesía raramente se alcanza y que lo que uno alcanza son, por lo general, en los buenos casos, aproximaciones a la poesía, como en el caso de la felicidad. Y ahí sí se exige más pureza. Y así todo, hay en estos poemas en prosas una penetración de la narratividad, del relato, en la que se enmaridan, en cierto modo, el narrador y el poeta. Cuando digo poeta, siempre lo digo con mucho reparo, porque me parece que es un título... Es una constante. Yo no conozco a ningún novelista que no tenga un amor desmesurado por la poesía. Bueno, Cervantes decía que era novelista porque no pudo ser poeta. Un poco... Cervantes le tenía mucha envidia a Lope, porque a él le hubiera gustado ser poeta. Y todos los novelistas tenemos envidia a los poetas. Es decir, yo creo que los novelistas a todos nos gustaría haber sido poetas, ¿no? Lo que Cervantes era tan grande que hasta era poeta sin enterarse. Hay una poética que penetra en buena parte de la obra de Cervantes, porque es verdad que siendo tan prolífico Lope, es, si nos ponemos exigentes, más irregular Cervantes que el Lope. Mira, Fernando, y entonces no sé, por ir por algún, si podemos, ¿no? Pues proceder por algún orden, ¿no? Me gustaría hablar contigo del archipiélago, porque yo creo que ese territorio marca mucho. Y aunque muy pronto tú te vienes a la península, vienes a Madrid, pero la patria es la infancia, ¿verdad? Y la patria también es la lengua. Entonces, cuéntanos algo de qué hay del archipiélago en tu pensamiento literario, en tu obra, cómo lo has contemplado. Hombre, en mi obra mucho, porque efectivamente la infancia es recurrente en mi obra hasta la última novela, y la infancia la viví allí. Y a veces oigo voces de allí cuando estoy escribiendo, de manera que parece que escribo al dictado de aquellas voces. Un día hacía un monólogo, casi una confesión de un personaje de cierta persona, y estaba escuchando a una de aquellas señoras que visitaban a mi abuela y escribía al dictado de eso desde la memoria. Y entonces, bueno, pues llamaba a mis tías para comprobar, para certificar que esta gente hablaba así, y hablaba así, y incluso, bueno, pues se han hecho estudios del habla canaria y tal, en los que se incorporan, y en el diccionario de autoridades de la academia hay incorporaciones de esas novelas, de la variante dialectal canaria que aparece realmente mucho en muchas de mi novela. De todas maneras, aparece eso porque eso es mi patrimonio, porque estamos hechos de memoria y porque estamos construidos con nuestra memoria y por lo tanto aparece ese mundo ahí. Pero yo soy poco nostálgico y además envidio mucho a la gente que tiene arraigo, pero yo no soy un personaje muy arraigado. Yo me siento más insular que canario. Quiero decir, la condición humana del insular me puede. Sé que tengo un carácter que responde mucho a mi insularidad. Tengo una relación con el mar que responde a eso. Me encuentro a gusto aquí porque veo el mar por todas partes y tengo casi más sensación de isla en Cádiz que en Santa Cruz de Tenerife. Y Cádiz es una isla. Sí, y entonces esa sensación me es muy grata y es fundamental en mi vida. Yo veo el mar no como un límite, sino como una puerta abierta, ¿no? Entonces, por eso no tengo la claustrofobia que otros sienten, que los continentales sienten con las islas, y la insularidad creo que sí me ha marcado mucho y me marca siempre, y me lleva siempre, ¿no? La llevo conmigo, del mismo modo que el mar,
es fundamental para mí. Oler el mar, sentir el mar, la cercanía del mar es importante. Madrid, que entre otras cosas es un gran invento de integración en este país, tantas veces desintegrado, es un territorio muy querido por mí y al que siempre quiero volver, como si fuera mi casa primera y fundamental, pero en Madrid, de Madrid necesito salir para ver el mar, para encontrarme con el mar. El mar es una necesidad. En cambio, no siento nostalgia del tiempo en las islas. Bueno, a lo mejor porque yo nunca siento nostalgia del pasado. Allí donde fui feliz, vuelvo a donde fui feliz, muy gratamente porque reconozco los sitios. Me he olvidado de los sitios en los que pudiera haber sido infeliz. Y en realidad no tengo apego a nada pasado, ¿no? Vivo mucho el presente, bien entendido que el presente está alimentado por ese pasado y que es el resultado de ese pasado, ¿no? Durante la comida comentábamos, ¿no?, que Cádiz era el último escalón antes de llegar a Canarias, ¿no? Y me decía Fernando que él había sentido ese sentimiento hacia Cádiz, que además tenía familia gaditana, ¿no? Sí, bueno, es que en realidad yo aprendí a leer en los periódicos, porque mi abuela era una lectora voraz de periódicos, lo he contado creo muchas veces, y entonces fíjense casualmente la vinculación de periodismo y literatura que tengo yo. Es que mi infancia está marcada también por eso. Yo empiezo a leer en los periódicos, pero empiezo a imaginar en los periódicos, porque mi abuela no solo leía los periódicos locales, sino que al tener familia que teníamos en Cádiz, nos mandaban el diario de Cádiz, y con retraso, naturalmente, y yo veía el periódico, leía el periódico y por lo tanto me familiarizaba, imaginaba el callejero de Cádiz, las cosas que salían, los nombres de cosas de Cádiz y estaban en mi memoria, mi territorio imaginario, la otra orilla del niño insular era Cádiz, ¿no? Y todas las referencias las tenía puestas en Cádiz y no me pareció nunca haber llegado a la península hasta que no vine a Cádiz, ¿no? Hasta que no puse el pie en Cádiz. De manera que a esos orígenes también está, y hoy al volver a Cádiz, pues por ejemplo, pues me siento como en mi tierra. Es más, yo creo que me siento más en Santa Cruz de Tenerife, en Cádiz, que en Las Palmas de Gran Canaria. Es verdad que se puede uno sentir más aquí en Canarias, o que puede tener que ver más esta ciudad con Canarias que con Granada. Y con América que con Granada, y que nuestras ciudades pues no tienen que ver, muchas veces además se ve las Islas Canarias desde fuera como si fueran una totalidad, del mismo modo que suele pasar con Andalucía, que la gente ve a Andalucía sin tener en cuenta la diversidad de andaluces y de territorios distintos y variantes incluso del habla, ¿no? En el archipiélago mediterráneo pasa igual. El otro día me decía unos ibicencos que estuvieron aquí que ellos no eran baleares, que eran pitiusos y que, bueno, que no tienen nada que ver. O sea, que eso que has dicho de Las Palmas y Gran Canaria es como Ibiza y Mallorca. O sea, Mallorca, ¿no? Y bueno, y entonces ahora, bueno, ya hemos entrado en España tal, por Cádiz. Vamos a entrar en la literatura. ¿Por qué? Lo que ha dicho, entramos en España por Cádiz. Si lo escuchan los patriotas canarios, lo matan. Sí, bueno, es una expresión, confundir la península con... Está muy bien, está muy bien. ¿Eh? Está muy bien. Entonces, ¿por dónde? Sí, no es una costumbre que se tiene, ¿verdad? ¿Por dónde, por qué sitio entras tú en la literatura? ¿Por qué primer libro te causa una gran impresión? ¿Por qué primer poema? ¿Por qué primer poeta? Hombre, yo lo que recuerdo más que la primera impresión, en el caso de la narrativa del el primer libro que me regalaron y el primer libro que leí, que fue Dickens, ¿no? Los cuentos de Navidad de Dickens, que me lo regaló mi abuela, la de los periódicos. Pero que, por cierto, le faltaba un ojo.
y siempre decía Juan Cruz que al faltarle el ojo solo leía las páginas pares de los periódicos, haciendo chistes con mi pobre abuela. Pero me regaló, sí, el libro de Dickens, que es mi primer recuerdo de narración. Y me cautivó, pues yo creo que sí, que me sorprendió mucho. Pero yo ya estaba dispuesto a que eso pasara, ¿no? Previamente, ¿no? Ya tenía una noción literaria de todo, una visión literaria de todo, antes de verdaderamente leer, ¿no? Y después, pero más tarde, naturalmente, porque entonces ya hacía ripios, poemillas, coplas, cosas de esas, antes de tener, pero cuando de verdad una relación seria con la poesía, fascinación sentí por Cavafis. De repente, descubrir Cavafis fue para mí descubrir la poesía en una traducción de José Ángel Valente. Sí, entonces descubrí, ahí lo de la poesía sí lo recuerdo, como un descubrimiento fascinante, ¿no? Lo otro, pues me fue dado poco a poco, no lo recuerdo, no he registrado eso. Mire, los escritores de nuestra generación llegamos antes al 50 que al 27, ¿no? ¿No leemos antes a los poetas del 50 que al 27? Bueno, yo no te sé decir mucho. Yo creo que la conexión, Cavafis me lleva, pues por ejemplo, a la lectura de Brines, de Valente, no todo el 50, y además en ese momento, pues luego tiene uno otra formación vinculada también a las relaciones, al conocimiento de las personas, pero en esos inicios literarios yo creo que a mí el 27 me sorprendió mucho. Bueno, porque era fácil entrar en Lorca. Hernández no es del 27, es del 36, pero bueno, está tan vinculado a la generación del 27, en la poesía de Hernández, en aquel momento, tal. Entras más al 27 que al 50, quizá, no lo sé. Simultáneamente. La verdad es que tengo como una visión de la poesía contemporánea que desde luego arranca, por ejemplo, para mí, el gran descubrimiento es Juan Ramón, y el gran poema de toda la poesía que me fascina, de toda la poesía contemporánea, al menos que me fascina, es Espacio, ¿no? Y bueno, pero también fui un fervoroso machadiano, porque afortunadamente para mí no tengo esa rigidez que lleva a establecer banderías y separaciones que hagan incompatible disfrutar de Machado y de Juan Ramón a un tiempo, ¿no? De Cernuda y de Guillén. Bueno, Cernuda y Guillén, ahí perdóname, porque Cernuda es incomparable, no tiene nada que ver con por lo menos en mi gusto, pero en fin, quiero decirte que a mí me parece que es una fortuna para este país tener tan excelentes pintores como ha tenido y tan excelentes poetas, porque claro, estamos hablando del 27 y del 50 así como así, pero es que la generación del 27 es un lujo extraordinario en la literatura, en la historia de la literatura de un país. Se dieron una serie de circunstancias que fíjate que se llama poetas menores del 27, a Emilio Prados, a Alto Laguirre, a poetas excelentes que en otro momento, pues, hombre, si en lugar de estar en el 27 estuvieran en el 36, pues serían poetas capitales, porque en el 36 están Rosales, Vivanco, tal, todo. Pero claro, Rosales sí ha sido un poeta no valorado suficientemente y afortunadamente se le está valorando en lo que vale. Poeta original, una voz verdaderamente nueva, capaz de medirse con lo mejor del 27, Rosales. Pero luego todos los demás del 36 son bastante menores al lado del 27 y del 50. Y el 50 tampoco es un grupo incontestable, hay para todos los gustos, pero todos podríamos hacer nuestra propia antología del 50 y podríamos quitar a unos y poner a otros, porque ¿por qué no está Fernando Quiñones en las antologías del 50?
¿Por qué se excluye al grupo del 50 a un poeta de la categoría de Fernando Quiñones? ¿Y por qué están otros que a lo mejor pues no le llegan a Quiñones en fin? Sí, de Quiñones pensaba hablar también, ¿no? Pero Sí, bueno, no pongo el ejemplo, es una injusticia Quiñones, pero podría ser, lo es Luis Feria, la generación del 50 tiene otros grandes poetas que no están, que no figuran en las nóminas del 50, y bueno, posiblemente en la nómina oficial del 50, pues cada uno con sus gustos podría excluir y poner y quitar, ¿no? bueno, para ir componiendo la figura, pasamos de Dickens, que es la narrativa potente, a Cavafis, que es la poesía. Bueno, hay un mundo entre uno y otro, hay un mundo completamente, bueno, una distancia inmensa, ¿no? Sí, bueno, porque, pero Pero vamos, hay lo identificaciones, fíjate, hay posiblemente identificaciones vitales, humanas, tienen una relación muy humana de encontrarse en la literatura con la vida, ¿no? Eh, yo tengo muchas razones para ser cercano a la sensibilidad de Cavafis, aunque este sea un griego, precisamente un insular, pero y en un momento de mi vida encontrar ahí la voz de la libertad, como realmente resona, y el y lenguaje, y el y lenguaje algunas como otras luz. vitales para encontrarme, para identificarme con ambientes, a pesar de ser un ambiente anglosajón para un niño español de aquella época, las diferencias que puede haber en Dickens, ¿no? Pero Entonces lo que estamos viendo, por componer la imagen, ¿no? Que está claro que tienes un conocimiento muy extenso y muy profundo de la poesía, y entonces, bueno, ahora hay que hablar un poco de la narrativa, porque, hombre, si eres algo más que algo, evidentemente eres más novelista que poeta, aunque no se puede ser más o menos, ¿no? Uno no, es pero novelista y es la verdad es poeta, que novelista es más humano. más, sí, Lo de poeta es más alto, sí. de más alto vuelo. Entonces Eso me parece que está muy puesto en razón, porque todo el mundo que sea algo que no sea poeta es más que poeta, en el sentido de que para ser poeta se exige tanto que uno no está seguro de serlo. Mientras los otros son oficios impuros en los que uno se puede permitir una novela mala y una novela buena. En cambio, los libros de poemas no. Juan Ramón no estaba contento con su primer libro de poemas y cuando iba a casa con los amigos lo buscaba en la estantería, se metía en el baño y lo quemaba. Era exigente, mientras que, bueno, un novelista puede publicar, Juan Marsé publica la muchacha de las bragas de oro y no deja de ser un novelista estupendo. Grosso publica Giralda. Grosso publica Giralda, Geraldo. después de haber hecho Florido Mayo, ¿no? Claro, entonces, bueno, y hay cosas, pues no pasa nada, porque no pasa nada, en fin, lo mejor es que se haga la obra, cuanto más entera esté, mejor, pero que el novelista es una cosa muy terrenal, ¿no? Pues, ¿por qué no le damos ahora un repaso a la novela? Es decir, bueno, ya nos has dicho qué cata vas haciendo en la poesía. Por ejemplo, Galdós, tu paisano, ¿está en tus principios con Dickens o no ha estado? Sí, bueno, a mí yo Galdós lo leí curiosamente en la biblioteca de los curas, de los jesuitas, que tenían muy buena biblioteca, al tiempo que el obispo de Las Palmas excomulgaba a la gente por si ponía un pie en la casa del Museo de Galdós. Eh, eh, Quiero decirte, curiosa paradoja, pero y fue un descubrimiento relativamente temprano y he disfrutado mucho con Galdós y Galdós a mí, naturalmente es que es hecatón, ¿no? Que a uno le parezca un novelista extraordinario, incluso cuando aún teniendo una estética diferente a Galdós, que como tú sabes los estetas de su tiempo llamaban Domenito del Garbancero, pues uno lo reconoce. Un día bromeaba mucho de esto con Juan Benet, y estuve con Juan Benet en Las Palmas, y pasamos por un anticuario, y yo compré un jarroncillo modernista, y Benet, que denostaba a Galdós desde su esteticismo y su investigación del lenguaje y tal. Entonces,
compró un busto, que era una reproducción del busto de Victorio Macho de Pérez Galdós, y bromeaba mucho conmigo y decía que lo había comprado para regalármelo y que me lo tendría que merecer. Yo no sé qué habrá sido de la escultura, pero quiero decir, bromeábamos con eso, con Galdós, con la estética de Galdós, lo de ser más galdosiano, menos galdosiano. Ahora, algunos escritores y escritoras, narradores, de filiación galdosiana, de nueva filiación galdosiana, porque hay como una recuperación del realismo, todo se hace aquí de un modo casi, ¿cómo te diría?, de cofradía, ¿no? Con un ardor guerrero se desatan las pasiones estéticas, ¿no? Entonces, en el Escorial este verano, pues he oído a algunos hablando de los prosistas así, con un cierto desdén, ¿no? Bueno, es verdad que una cosa es un prosista y otra cosa es un novelista. Desde luego Baroja era un buen novelista y un mal prosista, es evidente. Me resultaba paradójico porque estos mismos defensores de eso han exaltado mucho a Ayala, y Ayala es un prosista, no es que ni mal novelista, es que no es novelista, es un prosista. Bueno, y hay diferencia entre una cosa y otra. Galdós es prosista y es novelista, Galdós es prosista y es novelista. Eso Benito el Garbancero, bueno, pues va en función de los temas. Galdós es un escritor de exquisito cuidado, así como Baroja es un desaliñado, con genio para la novela, pero un desaliñado. No ese es el caso de Galdós. Por lo tanto, admirable. Ha hablado de Benet, fíjate, que Benet era, bueno, en vida, digamos, en vida gloriosa, estaba llamado a ser una especie de novelista que iba a venir a revolucionar el concepto de novela y tal, y ahora nadie lee a Benet. O sea, eso que no te hace pensar. ¿Estás de acuerdo en que ahora nadie habla de Benet? No sé. Me hace pensar, primero, que el olvido nos llega muy temprano a todos, que es más fácil la llegada del olvido que la del reconocimiento, por mucho que se llegue a tener, ¿no? Pero también me hace pensar, una cosa obvia, lo que nos influyen las modas y lo que el papel que las modas tienen en la literatura, que es abrumador, naturalmente en la narrativa y en la poesía, porque mucha gente que aceptaba a Benet no había leído nunca a Benet. Ahora casi está de moda presumir de no haber aguantado a Benet como un coñazo, pero antes nadie se atrevía a decirlo. Bueno, lo de las modas por otro lado, y está también lo de los prestigios concertados. Los prestigios concertados, pues nada, Benet estaba en un círculo, respaldado por un círculo y exaltado por un círculo que exageró, yo creo, el papel de Benet como revolucionario de la novela. Benet tenía una aspiración de artista, de creador grande y, por lo tanto, de persona que apostaba y arriesgaba por un cambio en la narrativa, y en ese sentido es una voz personal muy singular en la narrativa española. Pero no estoy seguro de que Benet, con todo ese intento, hubiera conseguido más que lo que consiguió Martín Santos con Tiempo de Silencio, que es una novela fundamental, determinante y completamente innovadora en la literatura española, que supone más renovación que lo que la familia de Pascual Duarte pudo suponer con Cela. De manera que, pero también se ha hecho el silencio y el olvido sobre Martín Santos, y has nombrado antes a Alfonso Grosso, nadie se acuerda de Alfonso Grosso, de manera que hagas lo que hagas, te olvidan. Disfrutarás, tendrás más suerte para disfrutar del reconocimiento como la tuvo Juan Benet en vida,
Por eso que el reconocimiento que tengas te lo den en vida, porque después me parece que no tardará en perderse tu foto en un desván y unos niños jugando, preguntando quién era este abuelito, ¿no? Soy muy amigo de un poeta que se llama Juan Mena, que tiene un verso que me gusta mucho, que dice, no hay nada más perfecto que el olvido. Mm. Bueno, entonces No, es una cabronada, pero bueno. sí. Fernando, bueno, entonces, si te parece, vamos a hablar de Tachero, tu primera novela, ¿no? Y después también me gustaría hablar de tu premio Planeta. ¿Cómo abordas tú la novela? ¿Cuál es el planteamiento que tú haces para hacer esa novela, ¿no? Porque yo te hablo desde mi experiencia de novelista. Yo he escrito novelas sobre premisas que luego he podido desarrollar y completar en algunos casos y en otros que no he podido terminarlas. O sea, que hay novelas que tú crees que puedes hacerlas y llegado a un punto la novela se te pone en pie y se cabrea contigo y no hay novela, ¿no? Es decir, no sé si para ti escribir una novela es como tener un combate que tú al final vences y le pones el fin a la novela. Entonces, siendo un chico tan joven en Tachero, ¿cómo te enfrentas tú a esa ardua labor de poner fin a esa novela? Y luego, pues, elige otro par de tus novelas y la del planeta, a ver si tú mismo haces un esfuerzo de recuerdo de cómo te enfrentas a cada una de ellas y cómo logras llegar al final, ¿no? Bueno, yo cuando empecé Tachero era un perfecto irresponsable. Yo recalé en la novela, pues como recalé en el periodismo, quiero decir, yo no quería ser periodista, no sabía bien siquiera lo que era un periodista. Yo lo que quería es que publicar algunas cosas literarias y un periódico era un medio no, que salía y lo veía la gente y me daba a conocer y tenía 12 años, ¿no? Entonces, bueno, pues yo quería, y de tanto ir el niño a la redacción, pues se fue quedando el niño en la redacción y fue aprendiendo tal. Y yo, ¿cómo llegué a la radio? Pues llegué a hacer un programa del colegio cuando ya había cambiado la voz y me dijeron esas cosas que he tenido que oír luego tantas veces en mi vida, que voz tan bonita, cosa que no tiene un mérito ninguno, sino que uno es alto, bajo, rubio, moreno, y tiene mejor voz, peor voz, pero bueno, pero en cualquier caso reconozco que es un privilegio y una ventaja tener una voz mejor que peor. Bueno, y me quedé allí en la radio y luego de la radio no me he ido casi, ¿no? Parece que nunca me voy de la radio. Cuando me he ido provisionalmente, he vuelto a la radio como un destino, tal. Y muy a gusto, y estoy muy contento de... Pues en la novela también aterriza así. Yo acababa de llegar a Madrid, veía desde lo alto del hotel en el que estaba, desde la terraza, veía las luces en el horizonte que me parecían las luces de un puerto y evocaba a la gente que estaba conmigo en la Universidad de La Laguna me rondaba y entonces empecé a hacer un cuento y el cuento se extendió, o mejor dicho, el cuento no se consumó, no acababa de hacerse el cuento y como la novela permite, y en aquel momento hay que reconocerlo también, que bajo la etiqueta del experimentalismo nos permitíamos demasiadas licencias, pues ese acto de irresponsabilidad muy lírica, pues la cosa es que no está mal al cabo del tiempo como primera novela y ahora que se ha reeditado en Canarias, porque ya son esas novelas que ahora nadie paga 10 euros por ellas, ¿no? Pues en el prólogo hacia Luis Buñuel dice que resistía muy bien una lectura pasado el tiempo. Bueno, pues bien, indulgente. En cambio, Exterminio a la astenia, la segunda novela, que es una novela compleja, esta sí experimentalista, pero de un experimentalismo responsable, ya una persona mucho más seria, surgió de una idea, me pidieron un guión para televisión, para un programa dramático de televisión, y entonces
se había muerto mi madre y yo soñaba con que mi madre se resistía a entrar en el ataúd. Este sueño era un sueño recurrente hasta que fui a un psiquiatra y me dijo una cosa de manual, que el que se resistía a que mi madre se muriera estuviera muerta era yo y por lo tanto y una vez explicado esto dejé de soñar eso, pero bueno, mi madre se resistía a entrar en el ataúd y de esto hice una historia que se llamaba pretenciosamente con este largo título, Locura y ceremonia para una resurrección. Bueno, hice el guión de tal, se produjo en Barcelona para darlo por la 2, pero su estreno estaba programado para el 21 de noviembre del año 75 y el 20 de noviembre se murió Franco. Con lo cual, al revisar las parrillas y cambiar la programación por la muerte de Franco, encontraron una produccióncita allí que se titulaba Locura y ceremonia para una resurrección en tal día. Pero además, el argumento era el de una muerta que se resiste a entrar en el ataúd, totalmente inconveniente, por lo tanto, para que fuera exhibido en la televisión el día 21 de noviembre del 75, y lo fue más tarde, cuando ya había pasado la historia. El argumento de una novela. Sí, no, pues fue así, ¿sabes? Entonces, lo que el guión ese y la historia esa me sirvió de base para estructurar una novela ciertamente compleja que es una serie de historias que son como una superposición de cajas chinas, ¿no? Esa novela tuvo ese... Bueno, la novela siguiente, Ciertas personas, pues no me acuerdo cómo la hice, pero me la inspiró el robo cierto de las banderas arrebatadas al almirante Nelson en el puerto de Santa Cruz de Tenerife cuando fue derrotado allí, que perdió el brazo en el puerto de Tenerife, Nelson. Pero a partir de ahí, pues configuro un retrato de aquella sociedad de la dictadura, la sociedad oculta, la doble moral y tal, a través de un fetichista que lleva una doble vida. No sé cómo configura aquel retrato. Alguien ha dicho allí, en versión local, que es la novela de Santa Cruz. Sí, bueno, o sea, una especie de ciudad de los prodigios al revés. Pero, y en ese sentido, no creo que me preocupara otra cosa que hacer verdaderamente ese retrato de una sociedad determinada. Novela de una vida a otra, tú mismo has dicho en algún sitio, hice durante años, me pregunté qué habría sido de aquel muchacho que mediados los 60 vi salir un día del reformatorio canario en el que yo daba clases y al que por la gravedad de sus supuestos delitos trasladaban a un reformatorio modelo de la península esposado. Casi 40 años más tarde intenté encontrarme en la red con aquel adolescente o con alguien que pudiera dar noticias de él. Ahí empieza la verdad es que el arranque ideológico de la novela da lugar también, como en el caso de que has contado del sueño recurrente, a interpretaciones como quién era ese niño esposado que no ha vuelto o que has perdido, ¿no? Sí. ¿Eras tú el niño esposado? Fíjate que no vamos a pasar novela por novela porque entre otras cosas es un coñazo para ustedes y lo es para mí, ¿no? Pero lo sería para mí. Pero que los planteamientos ante cada novela pueden ser distintos. Hay, por ejemplo, una de esas novelas, ¿no? Estabas en el cielo, el chico... al chico le dicen siempre que su padre ha muerto, que su papá está en el cielo y no lo cree, y entonces él llega en el colegio habla de su padre como que está en París y se inventa viajes a París donde está su padre y habla de su padre como si su padre estuviera vivo. Esa era una experiencia mía, parte de una experiencia mía. Lo que pasa es que el chico de la novela encuentra al padre en Suiza. Yo, naturalmente, el mío sí, de verdad estaba muerto, o eso creo. Pero yo me inventé, a mí no me parecía normal que yo no tuviera padre porque todos tenían padre en el colegio. Y no se podía ser un niño de mi edad sin padre porque iba a ser yo el único que no tenía padre. No tenía tampoco ninguna
sensación dramática, una pérdida enorme, porque mi madre suplía a mi padre y al Espíritu Santo estupendamente, porque él lo hacía muy bien. De manera que nunca tuve, pobre del que se queda sin madre, sin padre, el padre es perfectamente sustituible. Eh, pero yo me inventaba todo ese mundo. Bueno, pues solo transcribir biográficamente, darle forma a aquella historia, transformándola, terminándola en un encuentro que no se correspondía con él, pues es un proyecto diferente, ¿no? Así, cada una respondía a una cosa. Esta última, que efectivamente es que parte de una historia real, porque yo fui profesor en un reformatorio de menores y está lleno de anécdotas, algunas muy desgraciadas y terribles, y hablando con el novelista, con un novelista amigo, me decía, esa es una novela que tienes que hacer, y siempre estaba pendiente porque me parecía muy claustrofóbico aquel ambiente, y hacer la novela cerrada en el reformatorio todo el tiempo en el reformatorio. Porque además, entre otras cosas, cuando vi la película Los niños del coro, entendí que aquel internado era muy parecido a los internados de aquí del franquismo, que Franco ya tenía bastante con comerse crudos a los señores mayores, que no tenía que perseguir precisamente a los niños, ¿no? Entonces, que lo que pasaba es que no había derechos del menor, ni una sensibilidad, muchas gracias, ni una sensibilidad propicia, y que por lo tanto un internado francés y un internado español podían parecerse mucho. Y entonces fue donde encontré, además pensé, ahí se encuentra en Los niños del coro, se encuentra el antiguo profesor con el alumno ya director de música, pero se encuentran por otros procedimientos. Y yo pensé, bueno, yo podría encontrar a este personaje concreto a través de la red. Pensaba pues en esas páginas extrañas que había de conexión con el pasado, de las que me había hablado Juan Cueto, que encontrabas a gente del pasado y tal, ¿no? Y bueno, por supuesto, no lo intenté. Pensé que podía encontrarse, pero no lo intenté porque tampoco tenía mucho interés en encontrarlo y porque, bueno, ni siquiera me acordaba su nombre. Pero era en realidad una historia sobre el destino, porque era la historia de un chico, de un niño, que vivía en una familia acomodada, burguesa, de la ciudad, y no sabía lo que pasaba en su casa por la noche, que se convertía en un burdel de lujo mientras él dormía. Y una noche apareció la policía en su habitación, se lo llevó y al día siguiente estaba en un reformatorio. De ese reformatorio todos los niños escapaban, pero escapaban la primera vez, volvían a su casa, pero los padres tenían miedo y lo volvían a entregar a la Guardia Civil. Y eso es lo que pasó con esta historia. Es terrible imaginar que uno puede ser un niño que a las 7 de la mañana llevan al microbús de un colegio de élite de la ciudad, acicalado, vestido, que juega con niños burgueses, porque él mismo pertenece a esa burguesía. De repente se encuentra a la mañana siguiente en un reformatorio de menores. Es no se sabe por qué. Él no sabe por qué, desde luego no porque haya hecho nada. Esto transforma de tal manera la vida del personaje. Yo, la historia de ese niño me enteré el día en que lo trasladaban a un reformatorio modelo a la península, porque vi a la madre gritando allí contra el Estado, porque le habían quitado a un niño sano y se lo habían convertido en un delincuente. La delincuencia de estos niños en aquellos tiempos que no había drogas, pues solo consistía en que como se escapaban del reformatorio tenían que comer, y como tenían que comer tenían que robar, pero en el mercado, manzanas y cosas, y eran niños perseguidos constantemente por la policía. Lo terminan llevando la reincidencia en estas cosas, terminan llevándolo a un reformatorio modelo, y aquella madre que perdía al hijo en aquel momento, pues era una señora casquivana que a su relación con los hombres le sacaba algún dinero.
en la sociedad franquista resulta que un gerifalte del franquismo se enamora de ella y ella no quiere hacerle caso, no quiere, en fin, no quiere ser su querida fija. El otro toma revancha, la policía entra y el niño acaba en el reformatorio. Bueno, a partir de esa experiencia del reformatorio, cuando el chico se va al reformatorio modelo, ya yo no sé nada del chico. Y entonces me invento verdaderamente la historia de ese muchacho. De manera que, bueno, el planteamiento de la novela es otro. Y es fundamentalmente, eso sí, una novela sobre el destino. Yo, si me permite, Fernando, mañana se va a presentar este libro de Fernando en el Museo del Prado. Bueno, se presentó anoche solemnemente, más cerca de aquí, en la Fundación Caballero Bonal, sí. Y José Ramón Ripoll hizo una presentación extraordinaria que le agradezco mucho. No solamente es un buen poeta y un gran experto en música, ¿eh? Sí. Pues el libro se llama El pájaro escondido en un museo y se presenta mañana en el Museo del Prado. Yo le he pedido que me gustaría que leyera algún poema, pero antes, si os parece, son las 8 y casi cuarto, si tienen ustedes alguna pregunta que hacerle, ¿no? O alguna curiosidad que él pueda satisfacer, y si no, pues me gustaría, si te parece, Fernando, que nos No, tienen que hacer alguna pregunta. Esto no se puede dar esa oportunidad. Mira, mi experiencia con esto de los coloquios es que, además son pocos, mejor, me contó Basilio Martín Patino, un día que fue a dar una conferencia a Alcalá de Henares y se encontró con un señor, solo un señor, no habían anunciado, no sé qué había pasado, y se encontró con un señor. Y el señor se quedó aterrado, porque Basilio lo amenazó con darle la conferencia. Dijo, no, usted ha venido aquí, yo tengo la obligación de dar una conferencia, si no doy la conferencia no me la paga, usted tiene que escucharme, y el señor estaba aterrado. Finalmente no dio la conferencia. Bueno, pues... han salido muchos asuntos. De del mismo modo que Basilio quería que aquel señor tuviera allí su obligación de escuchante, yo creo que aquí tienen ustedes la obligación de participar. Si tú dejas la cosa abierta, no participa nadie, porque lo peor es conseguir la primera participante, que casi siempre es la primera, porque son más atrevidos. Como Ripoll es amigo nuestro y además ya se sabe el libro, puede preguntarte algo sobre lo que no es la poesía de... Pero ya estás relevando a los demás de la obligación de preparar su pregunta, ¿no? Bueno, yo estoy dándole tiempo a José Ramón. Y puede parecer que lo tenemos preparado. No, pero no está preparado. Bien, está claro que tenéis que hacer preguntas. Allí está Javier Vela, que es otro magnífico poeta, ¿verdad, José Ramón? Lo corroboras. Y que es de Cádiz, y que le agradezco mucho que esté aquí entre los 15 de esta tarde. Y a lo mejor quiere preguntar algo. Pues mira, estaba haciendo memoria, sí creo que hay en proceso de adivinaciones algo parecido a un poema en prosa, pero he tenido siempre esa tendencia versicular, ¿no? Del verso largo y tal, que aproxima mucho a la prosa, pero no al poema en prosa. Aquí, en cambio, este intento me surgió no de una manera premeditada. El primero de los poemas que hice fue un poema inspirado, por decirlo así, en la capilla que Miquel Barceló ha hecho en la Catedral de Palma de Mallorca. Y entonces salió así. Salió más que en prosa, es que el verso se extendía tanto y yo dejaba que aquello, digo, ¿y por qué cortar aquí? Es verdad que eso Juan Ramón hace una reflexión sobre la poesía en ese sentido, ¿no? Que dice, bueno, ya no tenemos la rima, ya no tenemos... ¿Por qué cortar el verso? ¿Por qué? ¿Por qué tanto punto y aparte?
para entendernos. A veces puede ser necesario, pero otras, ¿por qué tanto punto y aparte? Sin embargo, claro, como tú sabes muy bien, hay que mantener un ritmo, ¿no? Una música. Y a veces ahí, pues, tú vas leyendo y detectas endecasílabos, hectasílabos, no sé qué, versos enteros, ¿no? Luego, esa narratividad, fíjate, yo siempre le tenía miedo a lo narrativo. Y la relectura de Rosales me ha convencido de la eficacia de la narratividad poética. Cuidado, porque hay una cierta poesía, que no es la que más me atrae, que es narrativa a fuer de simplona. Hola, me llamo Pepe y esta es mi mañana, tal. Esa no es eso, no es esa narratividad, como no es la narratividad porque esa no es la narratividad de Rosales, de Diario de una Resurrección, por ejemplo, o incluso de La casa está encendida, ¿no? Pero Rosales, yo comprendo que es delicado, no es que esté presumiendo ahora de haber hecho aquí una cosa estupenda, no, al contrario, sino de lo que quiero decir con esto es un terreno delicado, no es otorgarme un mérito, sino confesar una incertidumbre, ¿no? El miedo a caer en un territorio prosaico. Y ya sé que es muy discutible eso, que las fronteras del prosaísmo dónde están y que algunos las pueden encontrar, pero yo creo que los que tenemos un determinado gusto ¿no? nos podemos entender sobre dónde encontramos las fronteras del prosaísmo, ¿no? Es curioso que los novelistas puros, por decirlo de alguna manera, hablen con desdén del prosista y que desde la poesía hablemos de la prosa también con desdén, el prosaísmo como mucho cuidado. Pero en fin, está bien eso desde la poesía, tener miedo al prosaísmo, porque sí, no, hay que tener la poesía hay que preservarla. La poesía puede estar penetrada poéticamente de lo que quiera, pero no contaminada del prosaísmo, ¿no? Una cosa es la contaminación y otra cosa es la penetración. La poesía está en la vida, se nutre de la vida, claro que se llena de cosas de la vida y cambia, ¿no? Y hace suyas palabras que en otro tiempo no lo fueron, y palabras que en otro tiempo no nos parecieron poéticas, llegan a tener en un determinado contexto un valor poético. Todo eso enriquece la poesía como la misma vida. Pero entregarse a un prosaísmo facilón es desnutrir. Hacer una novela tiene mucho trabajo, incluso una mala novela. Entonces, un vago nunca va a hacer una novela, por mala que sea. Ya la novela tiene esa preservación. Pero un poema a un irresponsable le parece una cosa muy fácil, porque no hay nada más fácil que hacer un mal poema. No hay nada más difícil que hacer un buen poema y no hay nada más fácil que hacer un mal poema. Me quedé en puntos suspensivos. ¿Hay alguna otra pregunta? Siempre hay una amenaza, porque esto de leer un poema es una amenaza. O me hacen una pregunta o les leo un poema, ¿no? Espérate que te voy a poner el micrófono porque estás hablando bien de mí. Ya es una imagen absolutamente poética, ¿no? El pájaro está encerrado en el alma, ¿no? Lo Pero dice muy en el primer bonito el poema. título.
El pájaro Y, escondido en un museo. y creo que el libro es absolutamente original porque Fernando lo que hace es una éfrasis, que era lo que yo decía ayer, que Humberto Eco habla de eso, cuando tú tratas de representar en literatura un objeto ya que está escrito, que está representado, pero que en ese momento no está, ¿no? Pero es que Fernando interviene en el cuadro y se inventa historias dentro del cuadro, que son historias verdaderamente divertidas, historias poéticas, y en ningún momento pierde el pulso poético. Juan Ramón Jiménez decía que había una gran literatura en verso y una gran poesía en prosa. Y ahí no se sabía dónde estaba el límite de los dos. Y lo que quiero decir, pedirle a Fernando que cierre esta intervención cuando él crea oportuno, leyéndonos uno de esos poemas maravillosos. Voy a contar una cosa porque venía con él en el coche y le dije que me gustaba mucho el título. Y dice, bueno, y entonces hay una de estas cosas que nos gusta coleccionar como de conocimiento a los escritores. Dice, bueno, pues se iba a llamar colección particular. Digo, pues también me gusta mucho. Dice, pero me encontré que Jaime Gil de Viedma había llamado a un poemario suyo colección particular. Y por eso le quitó el colección particular, que también es un título Sí, la estupendo. verdad es que descubrí, se llamaba colección particular y el libro estaba acabado como colección. Y me encargó El País un prólogo para una antología de Jaime Gil de Viedma. Y yo hablaba, escribiendo el prólogo sin haber visto esto, de que realmente una antología de Jaime Gil de Viedma era difícil de hacer porque ya en sí misma la poesía, la antología estaba hecha por él, en la brevedad, tal. Pero luego me acordé, digo, si hizo él una antología, me fui a la librería que publicado por Seis Barral, hizo él una antología, pero fui a buscar la antología para verla, para comprobarlo en función del prólogo, y me encuentro que estaba titulada Colección Particular. Por eso encontré luego de nuevo este título. Bueno, lo de los títulos también sigue un procedimiento muy azaroso. Sobre los títulos, iba a decir, se puede dar una conferencia, es que yo creo que se han dado. Y sí, se han escrito, sí, los títulos y la dificultad de los títulos, el atractivo de los títulos, en fin. Bueno, pues veo que no están ustedes nada animados a otros. Ah, sí, mira. ¿Ves? Pues mira, sí. Mira, una novela, pueden venir las musas, como tú dices con ironía, y está bien. Pueden venir las musas, pero las musas no te la escriben. Entonces es verdaderamente un trabajo, y puede ser un trabajo disciplinado. En el caso de la poesía, lo peor es que no vengan las musas, porque tú no te pones todos los días a las 10 de la mañana a escribir un poema. Dice, hoy me toca escribir un poema. Sino que ahí sí que tienen que venir las musas. Tampoco hacerte el poema, pero desde luego a sugerírtelo, a inspirártelo, a inducirte. El novelista, por ejemplo, como el ensayista, necesita de tiempo material para escribir su obra. El poeta necesita de tiempo para la buena disposición a la poesía. Quiero decir que cuando uno está, habrá de todo, habrá gente capaz de escribir en el metro compulsivamente un poema, ¿no? En un momento determinado, hay de todo. Naturalmente hay experiencias muy distintas, y en cuanto al tiempo de las novelas, pues, por ejemplo, Tabucchi escribe una novela en 2 meses después de pensarla, y en 2 meses la liquida, lo dice él, ¿no? Bueno, pues muy bien, y lo hace bien, él no necesita otra cosa, pero hay gente que necesita más tiempo. Pero en el caso de la poesía, insisto, no es, el tiempo vendrá después para retocar, para arreglar el poema, para trabajarlo. Pero lo que
La experiencia que yo tengo es que necesitas tiempo, sí, para una cierta disposición del ánimo, ¿no? Hablamos, estos días hemos hablado, bueno, ayer y hoy, pero me da la sensación de que ya llevamos varios días hablando, José Ramón, y hablaba, él hace largos paseos por la playa, y hablábamos de esta disposición necesaria, y yo le decía, la de tu paseo por la playa, y en efecto, quiero decir, sus paseos por la playa, por razón de salud, o por ejercicio, o por placer, lo que sea, esos paseos por la playa son necesarios a veces al poema, ¿no? En cambio, el novelista, que también puede pensar cosas, se le pueden ocurrir cosas en el paseo por la playa que luego vierte en su novela, pues se puede poner delante de la máquina a esperar que las musas, bueno, la máquina, ya del ordenador, a esperar a que las musas vengan. Bueno, ahora el problema es que yo, que sabía que iba a ser muy solicitado en esto de los poemas, me he traído no solo el libro, sino unos poemas inéditos, porque ayer leímos 2 poemas inéditos al final, y luego el más inédito de todos se lo leí a José Ramón y a una amiga poeta que estaba con nosotros. Y yo no sé ahora si leerles a ustedes el poema inédito o un poema del libro, cuando en realidad, pensándolo bien, para ustedes son igual de inéditos, porque no han leído uno ni el otro. Bueno, pues como tengo aquí un poema que es un poquito más sentimental en el libro, y que tiene que ver con algo que ha sido evocado aquí a lo largo de tal, que es la relación con la madre. El tema de la madre es un tema que ha sido constante en mi poesía, en libros anteriores. Bueno, aquí, como bien ha explicado José Ramón, pues la historia se produce más bien en cuadros, pero no solo en cuadros, ¿sabes? También en fotos, en vídeos, en consideración de imágenes. Este no es un poema. Hay un poema de la madre que es Rembrandt. Rembrandt tiene a su madre muerta en brazos, un cuadro inexistente de Rembrandt, pero este es otro tipo de poema. Yo creo que les voy a leer este porque me parece que no conociendo el libro en su totalidad, pues este puede ser un poema más suelto, más para todos. La voz de la madre. Estos niños de ahora están acostumbrados a ver a sus abuelos en los vídeos, no importa que estén muertos. Sus vidas quedaron registradas y ven en la pantalla las muecas de la abuela haciendo gracias, su voz fresca llamando a alguno de ellos. Tartas de cumpleaños, trajes de comunión, bodas de oro. Los muertos de hoy siguen cantando en la película. Bailan también, bailan con todos, y se escuchan sus pasos por aquellos corredores familiares. Fueron filmados. Y habla la abuela en la cocina, y hasta el olor a vainilla o canela de sus postres parece que les llega. Ven a la abuela sonriendo y al perro tras de ella. Y ellos, tan pequeñines, en esas otras escenas que la madre de vez en cuando les invita a recordar como sus otras vidas. Pero además de la fotografía, tienen de sus abuelos los gestos y la voz, y no parecen muertos. Yo, en cambio, solo tengo de ti esa figura estática, esa sonrisa fija del retrato, una elegante forma de sentarte que es muy tuya, sí, pero había otras. Y otras sonrisas y otras caras de tristeza y otras miradas de ternura. Sé que las había, pero no. Y el su disimulada forma de borrar, no sé ya. No puedo
paso siempre adivinado. Imaginarse que forma en brazos. De haber sido posible en aquel carente de hubiera perseguido que 30 años de nuevo batalla como ya su sueño me te ve tu voz que se ha perdido para siempre en la cruel angustia de ahora y es un desafío tan dado este silencio. Diablos, sé que no vas a medir todos propia voz, pero la tuya es mi manera de volver a encontrar como Dios mío, como era. Se lo punto a Dios para que él perdido no hace.